Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, pues ya es jueves, son las 7 de la noche y llegó el momento de tener otra charla en confianza. Pero recuerden que en esta temporada son charlas en confianza de coach a coach. Así que pues sean todos bienvenidos y seguro pensaron, en esta temporada no van a viajar, pero sí viajamos. Y ya estamos en Bolivia, fíjense, el día de hoy nos fuimos a viajar hasta Bolivia para traer al invitado de esta noche. Un invitado que sin duda nos va a dejar mucho y le vamos a aprender demasiado. Pero antes de entrar de lleno, me gustaría hacerte una pregunta. ¿Alguna vez has sentido que no puedes controlar esas emociones? ¿Alguna vez sientes que se te va de las manos toda la emoción, sale el temperamento? Y muchas veces, fíjate que por eso podemos estar perdiendo relaciones, amistades, puedes perder a tu pareja, puedes perder incluso un empleo. ¿Te ha pasado? ¿Alguna vez lo has vivido? Si es que sí, te voy a pedir que me regales los próximos 30 minutos para que logres identificar por qué. Y lo más importante, cómo podemos solucionarlo, cómo podemos mejorarlo para que no nos vuelva a pasar. Pero si eres de los afortunados que no les ha pasado, pues también te pido esos 30 minutos para que puedas evitarlo. Así que bienvenido a esta charla en confianza. Mi nombre es Antonio Alaro, tú ya me conoces y el día de hoy estaremos platicando Aprende a gestionar tus emociones y disfruta de sus resultados. Así que sin más ni más, porque recuerden que el tiempo es oro y apremia, quiero darle la bienvenida al invitado de esta noche. Vamos a recibir a nuestro invitado, como bien les dije, él está en Bolivia, es un gran coach, es una persona muy profesional, lo considero un amigo, una persona que verdaderamente siempre está buscando cómo hacer más cosas, cómo hacerlo mejor, cómo aportar a los demás. Su nombre es Alejandro Montes, él es experto en desarrollo personal, oratoria, liderazgo, es un coach. Así que de coach a coach te doy la bienvenida. ¿Cómo estás, Alejandro? Muy buenas noches. Bárbaro, bárbaro. Gracias por esa presentación y muy buenas noches a todas las personas que nos están viendo. Es increíble cómo me presentaste, Luis. Realmente es un honor estar acá, recibir tu invitación, decirte gracias de todo corazón y bueno, estoy acá para aportar y dar lo mejor de mí a todas las personas que ven este video. Pues muy bien, pues sé bienvenido, bienvenido a México a través de esta charla. Así que, pues sin más, vamos a iniciar. Y a mí me gustaría empezar haciendo una reflexión. Hay dos cosas que es importante entender. Una que es la parte del temperamento y otra la parte del carácter, que a mí sí me gustaría empezar por ahí para hacer la diferencia. Porque a veces la gente dice, es que yo soy así, ¿no? Mis emociones son así, yo así nací, yo así soy. Pero confundimos. Una cosa es el temperamento, que es lo que bien pudiste heredar. Si es cierto, muchas veces lo heredamos de los padres o realmente lo heredamos de los padres, hay algo que se llama temperamento. Pero hay algo que se llama carácter y el carácter es el que se va formando. Esa es la gran diferencia. Entonces no tenemos que confundir el así soy, ¿no? Yo siempre he sido así. No, el carácter, claro que se puede formar, claro que lo puedes cambiar, claro que puedes modificar esas emociones si aprendes a gestionarlas. Entonces, quería hacer esa acotación para que de ahí podamos partir a la charla de esta noche. Entonces, vamos a iniciar con nuestro invitado y yo quisiera empezar porque nos cuentes, Ale, ¿quién es Alejandro Montes? ¿Quién eres? Platícanos para que te conozca la gente que hoy nos está haciendo el favor de vernos. ¿Quién es Alejandro Montes? Dale, Antonio. A ver, lo primero, yo rescato que soy un soñador ambicioso. ¿Ya? ¿Por qué soñador ahora? Quiero llegar a muchas personas y cambiar un granito de arena, o sea, dejar un granito de arena a esas personas, ¿no? Cambiar su forma de pensar, como tú lo dijiste, ¿no? A veces decimos, ah, es que yo soy así por naturaleza, así yo me crié, así soy, ¿no? Entonces, dar esa oportunidad y ver realmente quién es esa persona por dentro, porque detrás de esa persona hay otra persona, ¿no? Que quiere ser lo que quiere ser, y para mí esa es la palabra éxito, ¿no? En la parte académica, yo ya me formé como administrador de empresas, estoy egresado hasta el día de hoy, ¿no? Este año ya me titulo sí o sí, ya no hay ni pandemia ni nada de nada. Y bueno, hace 6 años cuando empecé mi carrera, tuve un percance de relación, ¿no? Mi pareja me traicionó
Eh, bueno, ahí ya como todo persona se siente frustrado, abandonado, ¿no? Entonces decidí meterme al desarrollo personal. En este tipo de desarrollo personal ya me fui a los libros, empecé a leer libros. Mi primer libro fue El Millonario Instantáneo, un libro increíble que me abrió el panorama de la visión, la ambición, ¿no? Entonces comencé ahí. Me fui preparando ya con Piense y hágase rico, videos de YouTube de Mario Alonso, El Mundo Velasco. Entonces, varios autores donde ya me gustó este mundo de desarrollo personal. En el 2020, ya como dicen, uno encuentra lo que quiere encontrar, ¿no? O sea, el destino está preparado cuando tú estás preparado. Entonces, en enero más o menos del 2020 llegó una parte fundamental en mi vida, un amigo. Yo estaba capacitándome mucho más, él llegó a mi vida, él se estaba capacitando, yo vi su esfuerzo, vi su potencial y dije, bueno, con este me toca emprender, con él emprendo, sí o sí, ¿no? Entonces, como ya estaba preparado y la situación se dio, hicimos nuestra empresa. Hicimos independientemente Educalab, ¿no? Ahí nació mi empresa y bueno, ya le di 100% de mi tiempo a que crezca. A partir de ahí, en marzo más o menos del 2020, se dio una certificación acá en una buena universidad. Bueno, ahí ya conocí el tema de coach, ¿no? Del coaching como tal. Dije, uff, esto me cae como anillo al dedo. Y así pasó, textual. Me cayó como anillo al dedo, aprendí bastantes cosas, aprendí que tengo que salir de la zona de confort, tengo que salir mucho más, ya creer en mis planes a futuros, visualizarlos, y ya cambió mi vida. Desde ahí ya cambió mi vida, ya tomé mejores decisiones, ya ese saber quién quería convertirme ya se creó, ya se hizo realidad y bueno, a posteriori ya se va a hacer mucho más, ahí se va a construir los cimientos, ¿no? Entonces, ese es Alejandro Montes, ¿no? Un soñador, emprendedor que ya va por las metas claras y hoy en día estoy metido en el tema de coaching con PNL, ¿no? Con programación neurolingüística para que tanto personal como grupal, a todos mis amigos, vea de alguna forma cómo apoyarlos, cómo programar y cambiar su modo de comunicación con ellos mismos. Genial. Pues genial, Ale. Pues eres un ejemplo de que muchas veces las cosas, yo siempre he dicho, no son coincidencia. En la vida todo va a pasar por algo. A veces hay gente, hay circunstancias, hay cosas que se tienen que ir, pero es como todo, para que puedan llegar cosas nuevas, cosas diferentes y que te permitan seguir creciendo, como bien lo hiciste y como bien lo aprovechaste. Entonces, pues quisiéramos aprovechar también que estás aquí con nosotros y quiero que nos cuentes desde tu experiencia qué son las emociones. ¿A qué le llamamos emociones, Ale? A ver, las emociones es una parte fundamental de cómo pensamos, cómo accionamos, ¿no? Yo digo que es lo máximo las emociones porque a partir de ahí, por ejemplo, en mi caso, si estoy motivado, pienso diferente, ¿no? Ya el padre Daniel Goleman nos ha dado una fórmula de cómo tenemos que ser felices y en mi investigación también averigüé qué parte fundamental tienen las emociones con el ser humano, ¿no? Me cabe resaltar, siempre cuento cuando hablo de emociones de esta historia, ¿no? El modo de perspectiva. Dice que había dos personas en un tren que estaban viajando y una tenía sus hijos, ¿no? Tenía sus hijos, un par de hijos, tres hijos, dos niñas, un varón, ¿no? Y el otro señor que estaba ejecutivo, estaba con su corbata, bien arreglado, yendo para una reunión. Estaba viajando para una reunión. Cuando están viajando, los niños empiezan a hacer alboroto, se empiezan a así, alborotar, empiezan a tirar el periódico, empiezan a gritar. Bueno, el tipo estresado se para y dice, ya basta, 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 ¿no? Y va y lo recrimina al otro señor, ¿no? El otro señor le dice al oído, sabe que hace una hora ha perdido a su madre estos hijos. O sea, mis hijos han perdido a su madre. Bueno, ahí en ese momento su punto de perspectiva del otro hombre cambia totalmente, ¿no? Y esa emoción de alterado se bajó, ¿no? Y es una simple emoción
ha cambiado todo, ¿no? Ese punto de perspectiva le ha hecho llegar a ese accionar. Entonces yo empiezo con esto para que veamos de una forma en cómo las emociones también afectan a todos los demás y a nosotros mismos, como tal. Perfecto. Oye, y ahora que hablas de las emociones, que es una realidad que te pueden llevar de arriba hacia abajo, si no las sabes controlar, si no las sabes gestionar, te mandan al cielo y luego al suelo y andas del cielo al infierno y andas viviendo todo el día con un cambio impresionante en tus propias emociones. Y aquí me viene a mí a la siguiente pregunta, que quisiera que nos ayudes para entender por qué juegan en nuestra contra estas emociones. Porque muchas veces la gente, que pues todos tenemos emociones, somos seres emocionales, pero ¿por qué pueden jugar en tu contra las emociones? ¿Cuándo ya están atacándote a ti mismo o juegan en tu contra, Ale? A ver, voy a comenzar con una palabra que no existe, ¿no? La felicidad plena. No hay, o sea, una persona que sea feliz plenamente, ¿no? Y si hay una persona que está feliz, 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 está jugando en su contra de esa felicidad. Ya les voy a explicar por qué. ¿Ya? La persona que tiene miedo, la persona que está deprimida, angustiada de lo que está pasando, ya sea circunstancias de la pandemia o circunstancias de su familia o exteriores de su trabajo, ¿no? En algunos casos excepcionales, esta persona automáticamente tenemos una amígdala, ¿no? Tenemos una amígdala, no la amígdala de la garganta, sino la del cerebro, la de abajo del cerebro, ¿no? Que es un detector de miedo y de depresión. Cuando estamos depresivos o cuando estamos con miedo, esa amígdala va creciendo, ¿ya? Y cuando crece, el efecto que tiene es que genera una hormona de cortisol. Este cortisol va por toda nuestra sangre y automáticamente afecta a la parte prefrontal del cerebro izquierdo, ¿ya? Y esta parte izquierda del cerebro prefrontal es la creatividad. Entonces, en su día a día, ¿cómo afecta esa emoción, ya, del miedo? Es que no tienes ideas para resolver problemas, no tienes ideas creativas, no tienes un enfoque 100% a lo que debes hacer, eh, estás distraído 100%. Entonces, te estás autodestruyendo, yo digo, ¿no? Con esa propia emoción. Y es un afecto bárbaro, o sea, no hay más que eso, ¿no? No resolver un problema, sentirte impotente, ¿a dónde te lleva? Claro, terminas afectado. Yo creo que con un juego de emociones todavía más fuerte, ¿no? Terminas entre confundido, aparte del miedo, llega la confusión, llega la angustia, llegan, en fin, una serie de emociones más que es precisamente en donde pueden entrar a jugar en tu contra, ¿no? Y, Así es. y sí, y fíjate, Ale, es que ahorita estaba yo recordando que es mucho de repente cuando la gente te dice, no te preocupes, mira, es bien fácil cuidar las emociones. Cuando tú llegues a tu trabajo, deja todo afuera. O sea, tú ya una vez que cruzas la puerta, deja todo allá afuera y entra y céntrate en tu trabajo. Si vas a la escuela, deja tus problemas allá afuera, porque ya una vez que llegaste a la escuela, cruzas la puerta y concéntrate en la escuela. Y eso lo he escuchado mucho, no sé si tú también, y si coincidas conmigo, pero yo digo, no, no es cierto, son mis emociones, yo traigo mis problemas, yo no puedo dejarlos allá afuera, perdón, pero son míos. Y no es tan fácil como decir, ay, voy a colgar una chamarra, voy a colgar un saco, un abrigo allá afuera. Son mis emociones y me van a acompañar dentro de la escuela, dentro de mi trabajo y en todo momento me acompañan. Creo que no es un tema de abandonar las emociones, más bien es un tema de aceptar tus emociones y aprender a gestionarlas. Así es como lo veo yo, pero no lo sé, tú como experto y acá de coach a coach, cuéntame, Ale, ¿cómo podemos gestionar verdaderamente estas emociones? A ver, lo que tú dices es cierto, ¿no? La emoción no se va a desaparecer. O sea, hay muchas personas que dicen, como tú dijiste, ya entras acá y te concentras 100%, ¿no? No se va a desaparecer. Pero hay una cosa que tenemos que diferenciar entre el dolor y sufrimiento, ¿ya? El dolor es de 15 minutos, es de 15 minutos, pero el sufrimiento nos puede acompañar de por vida. Nos pongamos en un ejemplo del niño, ¿no? Cuando se golpea la cabeza, ya siente una emoción de tristeza, empieza a llorar, empieza a hacer su berrinche, pero después se olvida y es un genio total.
se olvida, se olvidó. En cambio, ¿qué hace el ser humano ya adulto? En la parte de que se le pasa algo, ya le pasa, digamos, un despido de su empresa, ¿no? Lo han despedido, va donde su familia y está todo el momento pensando en ese sufrimiento, en que me han despedido, me han despedido, me han despedido. Y el mismo cuerpo, como no expresó ese dolor, ya va con el sufrimiento y ese sufrimiento le acompaña a todo lado. Como tú dices, no se puede desaparecer, sino hay que entenderlo. Ahora, ¿cómo gestionamos esa emoción? ¿Cómo gestionamos esa depresión? Bueno, tenemos varias herramientas, como nos dijo nuestro padre de toda la inteligencia emocional, Daniel Goleman, y una de ellas es reconocer, sentir qué es lo que sentimos, ¿no? Si tenemos que llorar, llorar ese momento, expresar esa emoción, canalizarla, ver el lado útil, ¿no? Yo ya cambié ese lado positivo, ¿no? El lado útil de esa experiencia y, bueno, cambiar de pensamientos, ya de la forma de cómo resolver esto. Ahí también entra ya el tema del coaching, el tema del desarrollo personal, ¿no? Pero automáticamente cuando uno reconoce esa emoción que le está perjudicando, y automáticamente se siente libre, se siente en una libertad. Y ahí es donde parte ya la misma amígdala, como ya has expresado tu sufrimiento, ya esa carga emocional que tenías, pues ya deja de botar cortisol, ¿no? Y tu parte creativa ya empieza a funcionar mucho más. Perfecto. Me gusta cómo lo manejas, porque es bien cierto, mira, como cualquier problema que queremos cambiar o que queremos modificar, lo primero sin duda es reconocer. Si no tengo la capacidad de reconocer que lo tengo, difícilmente tendré la capacidad de modificar o de cambiar. Entonces, creo que esta emoción, una vez que la reconoces, como bien lo dices, hay que expresarla, pero ahora viene la parte de canalizar, como tú lo mencionas, y verle el lado útil, ¿no? No la abandones, es tu emoción, acéptala, tengo que aceptar que estoy enojado, tengo que aceptar que estoy contento, tengo que aceptar que cómo esté mi estado de ánimo, aceptarlo, abrazarlo, porque así estoy, así me siento, pero entonces, como bien lo dices, ¿cómo lo canalizo? Para sacarle utilidad, para sacarle provecho, para que me dé más coraje y más rabia para hacer bien las cosas, para hacerlo excelente, para entonces que tenga esta energía y esa fuerza, sean la gasolina, ese coraje o esa tristeza o lo que yo traiga para seguir avanzando. Pero considero, igual que tú, que depende mucho de cada uno de nosotros cómo queremos convertir esta emoción. Si quieres que sea basura o si prefieres convertirla en combustible, que te mueva. Así es. Y, ¿sabes? Me haces acordar de un claro ejemplo, Antonio, de convertirla, el miedo, por ejemplo, convertirlo en gasolina, ¿no? Yo tengo un ejemplo acá, bueno, yo estoy practicando lo que es ir a hablar con gente desconocida, con personas desconocidas, ¿no? Con chicas atractivas, ¿no? Y al principio todos mis amigos y yo mismo, con mi experiencia, así, o sea, los huevitos así, voy a hablar así, con la palabra textual, no sé perfecto, pero tengo mis ahí guardados. Entonces, se me activa mi hormona del miedo, ¿no? Se me activa la hormona del miedo y ahí es como, ¿cómo canalizo? ¿Cómo la veo? ¿Cómo la veo la oportunidad? ¿O es gasolina o es ese impulso que me da a hacer bien las cosas? ¿O me quedo ahí estancado en mi zona de confort? Es una de dos, ¿no? Entonces, ahí viene el combustible que tú lo dices, canalizar una emoción del miedo, una emoción del pánico a combustible, ¿no? Cambiar, gestionar esos dos tipos de emociones. Sí, claro, sin duda. Y siempre les digo yo, no te vuelvas un depósito de desechos de emociones, ¿no? No tienes por qué ser el bote de basura de las emociones. Las emociones tienen que fluir, permite que fluyan y las otras, como bien lo dices, transfórmalas y canalízalas para sacarle utilidad. Oye, Ale, me encantaría en tu experiencia, ya que hablamos de estos temas de las emociones, si tuvieras tú que definir 5 características de una persona emocionalmente estable,
Que tú digas, mira, alguien que es estable emocionalmente, que cuida sus emociones, que aquí estarás de acuerdo conmigo cuando decimos, es que es de un carácter fuerte, ¿no? Y que todos pensamos en esa persona que va y que grita y que se aloca y se emociona y manotea, es que tiene un carácter fuerte, cuando en realidad tiene un carácter débil, porque no tiene la capacidad de dominarse a sí mismo, de tener un autocontrol y mucho menos de controlar sus emociones. En realidad está demostrando un carácter débil más que un carácter fuerte. El hombre o la mujer de carácter fuerte es aquella que tiene o aquel que tiene la capacidad de dominarse a sí mismo, de dominar sus emociones. Entonces, si tuviéramos que definir 5 características desde tu experiencia, Ale, de una persona con este carácter fuerte del que hablamos, ¿no? Con la capacidad de dominar sus emociones, ¿cuáles serían? ¿Cuáles serían las características de una persona emocionalmente estable? A ver, lo que tú dices de esa persona fuerte o débil, porque hay personas también que no dicen nada y se quedan calladas, ya, ahí va la relación con la asertividad que tienen, el modo de asertividad que tienen, ¿no? Ser asertivo no significa ser fuerte, golpear la mesa o en la parte con tus colaboradores, no, eso no significa ser asertivo. Ser asertivo está en el punto medio, explicar con comunicación. Ahora, tú me dices los 5, o sea, ¿cómo detectas una persona emocionalmente estable y otra persona que no está estable? ¿No? Yo me voy por las 5 formas, mi misma metodología, yo sé que, ¿no? La comunicación externa, o sea, el modo de comunicarse. A ver, si tú me dices que estás alterado, que no puedes hacer las cosas bien, que todo se te sale de control, pues ahí tienes una comunicación externa, ¿ya? Y estoy viendo tu inseguridad y seguridad a la vez. Un día puedes estar comportándote de un modo, al otro día estás relajado, estás tranquilo, otro día estás alterado. Entonces, esa difusión de emociones se hace ver en la comunicación externa que tienes, ¿ya? Y ahí ya veo que estás automáticamente en descontrol en tus gestiones de emociones. Ahora, la segunda va por la comunicación interna. A veces escuchamos a propios colaboradores o a propios amigos o familiares decir, ay, esto no puedo hacer, esto no va conmigo, esto me va a ir mal, o esto tal, ¿no? Entonces es la comunicación interna que tiene esa persona consigo misma. Y así se ve cómo gestiona sus emociones, porque una persona que está bien gestionada, no se le va a salir algo de la boca malintencionado. ¿Me deja entender? Por el tercer punto tengo el lenguaje corporal. Una persona que tú lo ves, digamos, si yo estuviera ahí, agachado la cabeza o caminando con los hombros bajos, no se le ve bien en el tema emocional, ¿no? Está deprimida o está inseguro, está con varios problemas, pero se nota, ¿no? La falta de lenguaje corporal. Ahora vamos por un punto más, el tema de la voz. La voz es fundamental porque cambia. Una persona que está emocionalmente bien, gestionada, pues habla normal. La otra persona te puede hablar con tono de voz bajo, tono de voz alto, empezar a cambiar esos enfoques. Y el último es la congruencia, Antonio. Yo parto de esta congruencia en su forma de decir las palabras y cumplirlas. Porque una persona que está totalmente segura de sus emociones, gestionada totalmente las emociones, ¿ya? Esta persona cumple lo que dice, cumple lo que dice. Si yo digo, mañana me voy a levantar a las 6 de la mañana y no me levanto por flojera porque esta mañana se me han pegado las sábanas, no, no. Hay una falta de congruencia y se nota en mi gestión de emociones porque solo lo estoy diciendo motivado, no estoy diciéndolo de una forma normal. Claro, sin duda, genial. Fíjate, me gusta mucho esta parte en donde nos llevas a la asertividad, que sin duda sí o sí es parte importante del manejo de tus emociones, de la gestión de tus emociones, qué tan asertivo eres, ¿no? Y dejar de ser esta parte agresiva, dejar de ser esta parte pasiva y ponerte en una situación 100% asertiva.
Después hablas de esta parte de la congruencia que yo le llamo siempre es la característica más importante de cualquier persona, cierto, emocionalmente estable y también de cualquier líder. Yo les digo, la tumba del líder para mí es la incongruencia. Quieres matar tu liderazgo, quieres matar tu imagen, quieres matar todo lo que hoy has construido, solo basta con ser incongruentes y ahí está la tumba del líder, ¿no? Entonces creo importantísimo que la congruencia aparezca en todos lados. Muy bien. Y bien, Ale, pues me gustaría que ahora, pues para ir cerrando la charla, esto no me gusta cuando llegamos a esta parte, ¿no? Cuando está más emocionante la conversación, pero para ir cerrando la charla del día de hoy, me gustaría que nos cuentes qué podemos hacer si ya identifiqué que me falta controlar mis emociones. Si ahorita de lo platicado me doy cuenta que no tengo esta capacidad de gestionarlas, no me identifico con estas características, ¿qué podemos hacer? A ver, primero tenemos que reconocer qué emociones tenemos, ¿no? El miedo, la alegría, la tristeza, etcétera. Tenemos que reconocer qué emociones tenemos y ver cómo actuamos con esas emociones. Yo, por ejemplo, si estoy totalmente alegre, ya, el día de mañana, por ejemplo, un ejemplo voy a poner, ¿no? El día de hoy, la chica con la que salí me dijo que sí, ya, y yo me pongo, ¡puf! Fenomenal, me disparo emocionalmente, ¿no? Acuérdate, es como una rueda. Si hoy día estás arriba, mañana vas a estar abajo. ¿Ya? Si yo me pongo emocionalmente alegre, automáticamente el día de mañana voy a estar bajoneado porque no voy a tener gasolina emocional. Voy a estar un poco deprimido, un poco con energía baja. Y es que todo lo que sube tiene que bajar. Y eso, ahí es así como funcionan las emociones. Hay que darse cuenta que estamos llevando a un miedo extremo o una felicidad extrema, ¿no? Ese tipo de sentimientos tenemos que reconocerlos también. Perfecto. Pues muy bien, Ali. Pues la verdad es que sí, bien lo dices, tenemos que aprender a reconocer nuestros sentimientos, ¿no? Tenemos que aprender a saber cómo estoy, cuáles son mis sentimientos, cómo juegan mis emociones, cuál es el papel que hoy estoy teniendo. Pero lo más importante es identificarlos, reconocerlos al momento, gestionarlos, como ya lo platicamos, y sacarle provecho a esa emoción que estoy sintiendo. Pues bien, mira, llega la hora de despedirnos, de ir cerrando ya esta charla. Ya vamos a cerrar la charla del día de hoy, pero me gustaría que nos cuentes, porque mira, hacemos estas charlas y yo siempre les digo, es con toda la intención de que a partir de aquí, de lo que hoy estamos hablando, la gente salga, investigue, despertarle esta curiosidad de decir, yo quiero seguir aprendiendo, quiero conocer más, voy a meterme más al tema, me gustaría conocer cómo puedo seguirme yo preparando, cómo puedo seguir controlando mis emociones. Y entonces para ello me encantaría que nos digas qué estás haciendo actualmente, cuáles son los planes de Alejandro hoy en día, en dónde podemos seguirte, cuáles son tus redes sociales, qué encontramos si nos metemos a las redes sociales de Alejandro. En fin, venga Alejandro, cuéntanos todos tus planes y dónde te encontramos. Bueno, a ver, antes que nos vayamos, Antonio, quiero decirles un consejo más increíble, ¿ya? Y es que tenemos dos partes, ¿no? La autoestima y el autoconcepto que tenemos de nosotros mismos. Y es muy importante, es casi la definición de emociones. Yo parto de ahí, porque cuando tenemos autoestima ya podemos querernos a nosotros mismos, mirarnos al espejo, decirnos guapo, qué guapo que estoy, ¿no? Ese es el autoestima, pero más poderoso es por el lado de autoconcepto. Y hablo este término de autoconcepto ya en términos de coaching, ¿ya? El autoconcepto es quién quiero llegar a ser. Y ojo, ¿no? Hay personas que dicen, mira lo que tienes ahora y vemos cuánto vales, ¿no? Pero ponte a pensar, una persona que tiene buena plata, una persona que tiene buena autoestima, ¿ya? A una persona soñadora que tiene sus metas claras, su visión clara, hacia dónde va, qué es lo que quiere, cuál es su propósito. Entonces, el autoconcepto es más importante. Una persona se define por el autoconcepto que tiene de sí mismo, hacia dónde quiere llegar o cuál es su propósito. Entonces, cuando cambias tu propósito y tu autoconcepto, las emociones totalmente cambian. Son neutrales.
ni te alegras ni te pones triste porque vas hacia un cierto camino y sabes dónde vas. No te vas a alegrar por un ascenso de un jefe, porque ya sabías que ibas a llegar a gerente, a lo máximo de esa empresa. ¿Me dejo entender? Entonces ahí las emociones se neutralizan con el autoconcepto. Y esto del autoconcepto les ayuda a todos los coaches. Ahí tienen todos los coaches del mundo, ¿no? Que hay bárbaros profesionales a descubrir ese autoconcepto que quiénes somos y dónde queremos llegar. Entonces yo, bueno, por ese caso, estoy para ayudarles, para servirles. Mi nombre es Alejandro Montes en las redes, tanto como en Facebook, tanto como en Instagram, Alejandro Montes. Estoy ahí como coach y bueno, para servir y para apoyar con un granito de arena a este mundo y dejar un legado más importante a unas cuantas personas que hayan cambiado su vida. Gracias, Genial. gracias Antonio de Algo, todo corazón. No, al contrario, Ale, para mí, sabes, siempre es un gusto que participes con nosotros, siempre nos sumas, siempre nos dejas pensando, nos dejas analizando y para mí es un gusto que nos compartas mucho de tu experiencia. ¿Qué estás haciendo actualmente, Ale? ¿Algún proyecto que traigas en puerta? ¿Algo que estés trabajando? Enseguida estamos con el tema ya ejecutivo, estoy poniéndolo en pie, ¿no? Este año he comenzado con esas ideas, ya todo mi proyecto de grado, la metodología creativa, tanto de cómo emprender o cómo hacer tu negocio, cómo inventarse una idea para ayudar a tu empresa o seres independiente a ti mismo, ¿no? Entonces estoy en ese proyecto. Y aparte ya estoy especializándome mucho más en el campo de coaching con PNL, con programación neurolingüística, para ser un buen profesional, como se dice, y bueno, aportar mucho más a las personas. Y eso, antes que vaya, siempre un buen, estoy dispuesto a aprender muchas más cosas, ¿no? Siempre, como digo, hay que vaciar la taza primero y aprender nuevas cosas para que Sin duda. yo Pues solo muy sé que bien. nada sé, esa es mi frase. Genial. Pues es que de ahí tenemos que partir para seguir aprendiendo y es una realidad. Entre más aprendes, más te das cuenta de que no sabes, ¿no? Entonces, muchísimas gracias en verdad. Sabes lo mucho que admiro tu trabajo. Sabes que siempre estamos al pendiente en Alarcón Consultores y en Academia AC de lo que haces. Estás desarrollando cosas bien interesantes. Así que la gente de Bolivia que tiene la oportunidad de contratar los servicios de Ale, yo recomiendo que corran, lo busquen, lo contraten porque de verdad no saben las cosas tan impresionantes que es capaz de hacer. Un joven muy motivado, un joven muy echado para adelante, siempre comprometido. Así que te agradezco mucho que hayas aceptado la invitación. Muchísimas gracias. Te mando un fuerte abrazo a la distancia a Bolivia. Un fuerte abrazo a toda la gente que nos vio tanto en México como en Bolivia y en los demás países que nos hacen favor de ver. Te lo agradezco, agradezco a todos ustedes y los invito para que el próximo jueves 1 de julio estén con nosotros. Traemos un tema buenísimo, ya que hablamos de las emociones y nos metemos en estos caminos, hablaremos de si existen las relaciones tóxicas y cómo identificarlas. Está buenísimo ese tema. Ya lo platicaremos el próximo jueves. Así que por el día de hoy es todo. Les agradezco. Gracias a todos. Reciban un fuerte abrazo. Sigámonos cuidando. Que tengan una excelente noche. Hasta luego.